El día de hoy trascendió una supuesta carta atribuida al senador Adán Augusto, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, carta donde anuncia que se separa de este cargo, sin embargo mantiene el fuero, se mantiene como senador. Si bien esta carta no ha sido corroborada, inclusive ha sido negada por algunos personajes como Noroña. Hay que recordar que ya Noroña en alguna ocasión negó la existencia de la carta, o más bien la autoría de la carta que se mandó a la Unión Europea por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que después fue aceptada por él mismo. En este caso hay que ver en qué contexto se da esta filtración o esta supuesta filtración de la carta. El día de hoy se va a celebrar el Consejo Político Nacional de Morena, que es sin duda el consejo y el reto más grande que ha enfrentado este partido por todo el contexto que se ha venido dando de la relación de Adán Augusto con el narcotráfico, con el huachicol, dado que se corroboró que existe la orden de aprehensión y la ficha roja de Interpol contra su exsecretario de Seguridad Pública, quien es reconocido como líder y fundador de la Barredora, cartel del crimen organizado en el estado de Tabasco. Ahora bien, la situación que enfrenta Morena el día de hoy es bastante compleja. ¿Por qué? Porque pues, es el momento donde nos va a tener que informar si va a haber o no va a haber algún tipo de consecuencia, algún tipo de acción por parte del coordinador de los senadores y exsecretario de Gobernación. Algo también que vale la pena señalar es el caso de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, esto sí aparece en su cuenta, sí ya está confirmado, alega tener algún compromiso familiar por el cual no va a poder asistir a este consejo. Sin embargo, horas antes de la publicación de esta carta, trascendió por medio de algunos periodistas que el señor Monreal se encontraba en España en los festejos de Pedro Aces, diputado de Morena. Si bien en el caso ya específico de la carta que se le atribuye supuestamente al senador Ana Augusto, me voy a permitir compartirla, dejando muy en claro que todavía no está confirmado, que en caso de que así sea, será en las próximas horas, ya dentro de este Consejo Nacional, donde él mismo había indicado que se iba a presentar, ya se confirmó su asistencia, él ya llegó al recinto donde se va a celebrar este consejo. Sin embargo no ha rendido ningún tipo de declaración, ni ha negado la veracidad de esta carta, tampoco la ha hecho suya. Veamos, esta carta que se atribuye del día de ayer y que trascendió por la mañana, dice lo siguiente: compañeros y compañeras, los más grandes honores de mi vida ha sido servir al pueblo de México a través de Morena, nuestro movimiento que nació del anhelo legítimo de justicia y dignidad de millones de mexicanos y mexicanas. Para mí no representa solo una causa política, sino una convicción profunda de vida. Vaya, un párrafo típico de cualquier inicio de disculpa o deslinde político. Continúa: guardo un respeto absoluto por lo que hemos construido colectivamente, para la esperanza que millones depositaron en esta transformación y por la figura histórica y ejemplar del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien agradezco profundamente la confianza que en su momento me brindó. Bien, en este siguiente párrafo pues vemos lo típico del populismo, del consolidación de la figura del líder, el culto a la personalidad del líder y por supuesto el arroparse en dicha figura que sin ella pues no se entiende la fuerza de Morena. Es por ello que en congruencia con esos principios y con el sentido de responsabilidad que exige este momento, he tomado la decisión de presentar mi renuncia a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. Ante la apertura de investigaciones relacionadas con la actuación de quien fuera mi secretario de Seguridad Pública durante mi gestión como gobernador de Tabasco, considero indispensable hacerme a un lado para que las instituciones actúen con total libertad y sin ningún tipo de interferencia. Aquí esta parte sí quisiera resaltarlo un poco, porque independientemente de la veracidad o no de esta carta, que lo sabremos en algunas horas, pues de una u otra manera es lo mínimamente esperado por parte del senador. La misma presidenta de la República ya ha señalado que él tendría que dar la cara, que él tendría que informar al respecto y pues someterse a las investigaciones correspondientes. Esto adquiere una mayor relevancia, dado que por muchos años esta ha sido pues parte de la postura de Morena en el caso García Luna con Felipe Calderón,
y pues estarían básicamente haciendo lo mismo que en su momento criticaron. Continúa la carta: no tengo nada que ocultar, mi trayectoria siempre ha estado a la vista del pueblo, confío en el Estado mexicano, en su capacidad para esclarecer los hechos, pero también sé que hay intereses políticos que lamentablemente no siempre actúan con apoyo a los principios que nos dieron origen. Esta parte nos narra bastante bien el contexto político de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque, insisto, independientemente de la veracidad de la carta, parece un excelente testimonio de lo que ha sucedido, por ejemplo, en la jornada, o con columnistas afines al régimen, o inclusive que actúan como de una especie de propaganda permanente, como lo es Vanessa Romero, como lo es Pérez Ricario y algunos otros, que han sido bastante incisivos en el tema de Adán Augusto, y con justa razón. En un acto de congruencia, pues lo mínimo que se esperaría pues es que se mida con la misma vara el caso García Luna que el caso de Adán Augusto. De ser cierta esta carta, aquí nos dejaría muy en claro que efectivamente el golpeteo es interno, y que efectivamente si hay o no hay investigaciones, pues va a depender mucho de los posibles rompimientos que se den al interior de Morena. He sentido presiones indebidas en los últimos días, y si bien respeto a quienes hoy conducen los destinos del país, creo que Morena debe conducirse con unidad, prudencia y altura de miras. La transformación no puede construirse con señalamientos ni exclusiones, sino con responsabilidad, diálogo y convicción. Quizá esta es la parte que sí nos hace dudar la veracidad que pudiera tener esta carta, ya que es un claro y contundente señalamiento a que el golpeteo viene de Palacio Nacional. Creo que nadie lo pondría en duda por cómo se ha venido desenvolviendo todo este tema desde el día miércoles. Sin embargo, pues sí sería pues un reclamo bastante directo por parte del senador, cosa que, conociendo la trayectoria y el colmillo político, lo cual no quiere decir que sea alguna buena persona o un hombre de probidad, pero sí sería mucho más prudente, o esperaríamos mucha más prudencia de su parte. Por eso me retiro de esta responsabilidad con la frente en alto, con la conciencia tranquila y con la firme certeza de que mi inocencia está más que comprobada. Lo único que falta es voluntad para que se haga el trabajo institucional con seriedad y sin sesgos. Seguiré sirviendo a Morena y a nuestro país desde el Senado con la misma entrega de siempre. El pueblo de México sabe quién es quién, la verdad siempre sale a la luz. En esta última parte de esta supuesta carta, pues deja entrever dos cosas. Primero que nada, pues esta apelación populista que se tiene al pueblo, y por otra parte, y más importante aún, sobre todo porque esto pues iba a dibujar lo que va a pasar en las próximas horas, es el hecho de mantenerse como senador y enfrentarse teóricamente a la justicia desde el arropamiento y la belleza que le da el fuero. Entiéndase, el hecho de que Adán Augusto pudiera o no pudiera renunciar a la coordinación, pues realmente no tiene ninguna implicación importante si lo hace desde el fuero constitucional, ya que pues no podría ser procesado, ni tampoco se haría una investigación que sería confiable para muchos de nosotros como mexicanos. En este sentido, quedará a esperar en estas próximas horas pues ver cuál va a ser la postura del senador y ver cuáles van a ser sus primeras declaraciones oficiales ya dentro del contexto de este escándalo que ha simbrado a la base morenista, que ha hecho ver varios rompimientos al interior. Esperemos pues que realmente declare algo más allá del tuit que comentamos en un video anterior y que no decía absolutamente nada. Veremos si los morenistas exigen la salida de la coordinación, veremos si él mismo, convalidando esta carta, anuncia su renuncia a la coordinación, pero más importante, veremos si se sujeta a la justicia sin el fuero constitucional. Otra cosa, ya como opinión personal, pues realmente sujetarse a la justicia con jueces de acordeón y con el fuero constitucional, pues no sería más que la típica demagogia de políticos que se escudan en el poder para no hacerse responsables de sus actos. Pues bien, por el momento es todo. Por ahí estaré subiendo más información al terminar esta convención política, este Consejo Político Nacional de Morena.
y ver cómo se va desarrollando este tema. Si te gusta el video, por favor suscríbete, deja tus comentarios y nos vemos pronto.